Un poquito más verde, tenemos un poquito de espacio, compañero, aquí está todo. Cuidado. Si quieren. Hay 3, acá hay 6. Ya. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir de la membrana celular? Los que no están trabajando en la membrana celular, apunte, porque ese no lo vamos a tratar. ¿Ok? Ya, a ver. Ale. Quizás utilizando la estrategia que recibe la célula como barrera, el transporte de iones del lado celular y del lado celular y el tercero sería como un soporte de estructura de célula. Ya. Está mencionando las funciones de la membrana celular, el señor Allende, ¿no? Está mencionando, ¿ok? Como una barrera, porque si no hubiera esa barrera, ¿qué pasaría? Si no hubiera esa barrera que está mencionando, ¿qué pasaría? ¿Por qué es importante esa barrera? Pues mantiene la forma de la estructura de la célula. Ya. ¿Qué más? Si no hubiera esa barrera, todas las organelas se saldrían, ¿ok? Todo el material genético, ¿cómo se? Estaría en el extracelular, ¿ok? ¿Qué otra función mencionó? Transporte, permite el tránsito de los componentes, mencionó tu compañero, del intra al extra y del extra al intra, ¿ok? Ya, y me dice soporte de estructura. ¿Qué estructuras? Tiene que siempre preguntarse, ¿por qué? O sea, no se lo aprendan de paporreta, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra acotación a esto? ¿No? Por ejemplo, soporte de algunas estructuras como que algunos receptores que pueden haber, por ejemplo, las glicoforinas, ¿ok? O de repente los receptores para los grupos sanguíneos, ¿ok? Muy bien, señora Levy. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Wilson, Paz, Tarazona, Grados, acerca de la membrana celular. A ver, señorita Wilson, a ver. Es una capa la cual está principalmente constituida por lípidos, proteínas y carbohidratos. Ok, la composición de la membrana celular, mencionó su compañera, está compuesta por fuerte, por eso para que escuchen, porque no creo que ya se escucha ya, ¿no? Pero protegen pues, ¿sí no? Por eso, lo más fuerte que puedas. Aproximadamente un 20-30% de fosfolípidos, un 10% de colesterol, un 50-70% de proteínas y 8% de carbohidratos. Ok, está mencionando la composición de la membrana celular, menciona que tiene, ok, carbohidratos, tiene proteínas, tiene lípidos, ok, y mencionaba entre los lípidos, pues va a mencionar el colesterol, ¿no? También falta. Menciona que lo que son lípidos o fosfolípidos específicamente, ¿cuánto hay? Fosfolípidos un 20-30%. ¿Ok? Un 20-30%, casi un tercio. Las proteínas, un 50-70%. ¿ok? Los carbohidratos, Un 8%. poquísimo. Sí. Y el colesterol, aproximadamente 10%. ¿Ok? Miren aquí la composición de la membrana celular. ¿Ok? Por ejemplo, ¿para qué es importante las proteínas? ¿O qué función tienen las proteínas dentro de la membrana celular? Transporte. Transporte y comunicación para que pueda atravesar moléculas. ¿Cómo? Con canales. ¿Solo canales? Receptores. ¿Qué más? Puede decir, no sabe nadie del grupo, puede intervenir otra persona. Transporte. Transporte. ¿Qué tipo de? ¿Solamente por canales? ¿O qué tipo de transporte? Bombas de sodio y potasio. Bombas, muy bien, ¿qué más? Siga, señor, ¿dónde estás? ¿Es Espinosa? ¿No es Espinosa? Sí, Espinosa. Ok, muy bien, señor Espinosa. ¿No es Espinosa? No le he puesto. Un punto tengo.
2 puntos para desplazar. Ya. ¿Ok? Entonces, como menciona, ok, Alejandro, las proteínas, ok, van a servir para el transporte. Tu compañera mencionó canales, ¿sí? Canales, recuerden que los canales son así como, ¿ok? Como si fueran unas, las vainas de, no sé, de un frijol, ¿sí? Y aquí están, ¿ok? Incrustadas en la membrana celular. ¿Qué más? Estos son canales, existen también bombas, que también son proteínas, ¿ok? Las bombas también están incrustadas, aquí están incrustadas. Existen también, ¿qué otro tipo de elementos que están constituidos por proteínas existen? Aparte de canales, bombas, ¿qué más? Los que han hecho transporte deben saber eso. ¿Cuál? No. Transportadores. ¿Ok? También transportadores. ¿Hay diferencia entre transportadores y canales? Claro que sí. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, ¿el colesterol para qué sirve? ¿No? ¿Nadie? El colesterol tiene, ¿okay?, una importancia para esta forma que va a tener la membrana celular y también para esta estabilidad que va a tener. ¿Sí? ¿Qué más? Carbohidratos. Función, ¿dónde está? ¿Qué cosa hace? Formar el glucocáliz. Forman el glucocáliz. ¿Y para qué es importante el glucocáliz? Para identificar diferentes moléculas exterior de la membrana. Ok, una mención de su compañero para el reconocimiento de algunas estructuras que pueden haber, barrera, ok, como protección también. Van a encontrar, por ejemplo, el glucocáliz en algunas células que van a cumplir un papel importante, por ejemplo, para la filtración a nivel del glomérulo. Van a ver ahí esas capas de glucocáliz que van a servir para repeler lo que son algunas moléculas que tienen la misma carga y más bien hacer que pasen las que tienen cargas contrarias. ¿Okay? En el caso de lo que es los lípidos o los fosfolípidos, ¿qué fosfolípidos están componiendo la membrana celular? ¿Cuál? ¿No? ¿Qué tipo de fosfolípidos? O los nombres de los fosfolípidos, ¿saben? Está incluso en la lámina aquí, ¿ok? Cada uno de estos fosfolípidos que... ¿Alguien más tiene algo que hablar de los fosfolípidos de repente? A ver. ¿Qué? Los fosfolípidos son hidrofílicos y la composición. Ya. A ver, Carlita. Los fosfolípidos, que la cabeza del fosfolípido es polar hidrofílica, que tiene una afinidad con el agua, y las partes de los fosfolípidos son no polares hidrofóbicas, es decir, que no pasa el agua. Que no pasa el agua o que no es, ¿no? Que no es soluble, se puede decir, en agua. ¿Sí? Eso es lo que menciona, la estructura, ¿ok? Entonces, cuando hablan, tienen que hablar de la estructura del fosfolípido, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso tiene esa disposición, que, como dice su compañera, las patitas, ¿ok?, de los fosfolípidos se unen entre ellos, ¿ok? Y las cabecitas, obviamente, que son hidrofílicas, están hacia la parte intracelular y extracelular, que es agua, ¿ok? Entonces, cuando logra atravesar, ¿ok?, esta partecita, que vamos a tener, que acá es como si se difuyera. Muchas veces los componentes, cuando hablamos en difusión pasiva o de difusión simple, aquí es como que se desvaneciera en esta parte interna. ¿Sí? ¿Tienen algún conocimiento sobre los tipos de fosfolípidos que hay? ¿No? Estos fosfolípidos siempre permanecen ahí en la membrana, están ahí permanentemente. ¿Sí? No. Estos fosfolípidos tienen movimiento, ¿okay? Tienen movimiento, es dinámica, es una capa que es muy dinámica. Si no me paren ya no va a haber intervenciones, tienen que alzar la mano. Solamente he tenido acá intervención de Aleide, Nixon, Grados. ¿Cuál se pide, señorita?
¿Ok? Entonces, miren, aquí, si me dicen, no he encontrado información, aquí estaban las diapositivas, les dije que podíamos usar las diapositivas. Miren, aquí están los fosfolípidos, ¿sí? Estos son los fosfolípidos, ¿ok? Hemos visto la estructura, ¿ok? Hemos visto también el papel del colesterol, que le da esa característica de fluidez, ¿ok? Ahora, miren, ¿por qué tiene unos colorcitos diferentes cada cabeza de fosfolípido? Porque son diferentes, ¿ok? Cada uno va a tener un nombre. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que son estos colores rojito, marrón, están en la cara externa y lo que es amarillo y verde en la cara interna. Entonces, la disposición, la distribución de los fosfolípidos es diferente tanto en la capa externa como interna. Si ustedes ven aquí, vamos a tener también que los porcentajes van a ser diferentes. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, sirve como una forma de identificar, de saber cuándo ya una célula ya está viejita y necesita ser removido. Ejemplo de esto son los glóbulos rojos. ¿Okay? Los glóbulos rojos, cuando ya han cumplido su ciclo, más de 120 días, o están próximos a cumplir, ¿qué cosa va a pasar? Uno de estos fosfolípidos se va a expresar hacia la cara externa. Y como se expresa la cara externa, va a tener receptores a nivel de los macrófagos. Y los macrófagos los van a identificar. Como los identifiquen, dicen, ah, no, esto tiene que ser removido. Entonces, ¿qué hacen? Lo toman, ¿ok? Y lo sacan de circulación. Lo eliminan, ¿ok? Cuando el glóbulo rojo es joven, no se está expresando, solamente cuando ya cumplió su ciclo de vida. Para que se dé esto, vamos a ver que estos fosfolípidos están cambiándose de un lado a otro. Entonces, para eso existen enzimas, por ejemplo, las flopasas, ¿okay? Las flipasas, las escramblasas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, también puede existir un cambio, como les mencionaba, ¿okay? Va a existir un cambio, por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y también a veces de aquí a aquí. ¿Okay? Esos cambios están dados gracias a las enzimas que van a permitir sus cambios. Miren aquí, esta es la distribución de los fosfolípidos en los eritrocitos humanos. Miren la cantidad de fosfolípidos es igual tanto dentro como fuera, pero miren la distribución. La esfingomielina, que es esta marroncita, ¿okay? Hay mucho mayor en la cara externa, ¿okay? Así como la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina está, ¿dónde está mi fosfatidilcolina? ¿Okay? Cara externa, ¿sí? Fosfatidilcolina y, ¿qué más? Esfingomielina, ¿sí? En la cara interna tenemos más fosfatidiletolamina, ¿sí? Y fosfatidilserina, ¿sí? Esta fosfatidilserina me parece que es la que se expresa cuando ya está viejito y el macrófago tiene receptores para este fosfolípido y lo saca de circulación, ¿sí? Entonces, solamente que cuando está viejito es uno de los marcadores que van a existir, ¿sí? Cuando hagamos también los rojos vamos a volver a recapitular esto para que se acuerden más, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos decir de, por ejemplo, los fosfolípidos? Los fosfolípidos también tienen un papel como segundos mensajeros, ¿ok? Así como mencionaba que era importante para el transporte de componentes, de iones, ¿ok? También va a servir para lo que es la señalización celular, ¿ok? Tenemos aquí, esta es la membrana celular, este es un fosfolípido, ¿sí? Este fosfolípido no es integral, porque integral se dice que está desde la capa, ¿okay? Externa al interno, o sea que abarca ambas, ¿okay? Superficies. En este caso solamente está en un ladito. Entonces este es un fosfolípido, esto se llama la fosfolipasa C. Hay fosfolipasa C, hay fosfolipasa A, ¿sí? Esta fosfolipasa C está en la cara interna, ¿okay? De la membrana celular. Entonces,
va a pasar? Esta fosfolipasa C va a tener una actividad de poder tomar un compuesto que se llama el PIP2, ¿ok? Y lo va a convertir en que se llama el inositol difosfato, ¿sí? ¿Sí? Lo va a tomar y lo va a convertir en IP3 más un cachito de diacilglicerol, ¿sí? Esto en realidad, esta fosfolipasa C es una enzima, ¿sí? Cataliza PIP2 a que se convierte en IP3 y diacilglicerol. Pero esta enzima no se va a activar solita, no está ahí solita de la nada. Hoy se levanta y hoy día voy a transformar, ¿okay?, al PIP2 en IP3 y diacilglicerol. No, necesita que alguien le avise. Y para que ese que le avisa, ese que le llega y le manda el mensaje, siempre va a ser esta, la subunidad alfa. ¿Esta subunidad alfa de quién es? Es de esta proteína que está aquí pegadita a este receptor. Este es un receptor que está también en la membrana celular. Entonces, con este receptor le llega su ligando, que es la norepinefrina o la epinefrina. ¿Qué va a pasar? Se une a su receptor y aquí tiene pegadito una proteína G. Eso se llama, ¿okay?, que está acoplado a una proteína G. ¿Sí? Ese es el término, acoplado a una proteína G. ¿Qué proteína G? Si estamos hablando de la fosfolipasa C, es la proteína GQ. Sí les dije que existían tres tipos de proteínas: G, GI, GS y GQ. ¿Sí? GS y GI una estimula y la otra inhibe. ¿Okay? GQ va a trabajar principalmente con calcio. ¿Okay? Q de queso, y el queso tiene calcio. Entonces por ahí venga una analogía, una mnemotécnica para que puedan recordar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Viene la norepinefrina, se une a su receptor, que tiene aquí pegadito o acoplado una proteína G, GQ, y esta proteína GQ tiene subunidades. ¿Okay? Tiene una subunidad alfa, beta y gamma. La alfa es la que se desprende, digamos, la que le va a llevar el mensaje. ¿A quién? A la fosfolipasa C. La fosfolipasa C ya. La fosfolipasa C, ¿qué cosa hace? Convierte al PIP2 en IP3 y diacilglicerol. ¿Y para qué me sirve el IP3 y el diacilglicerol? Para múltiples funciones. Por ejemplo, el diacilglicerol lo que va a hacer es activar quinasas, ¿okay?, del tipo C. ¿Esto para qué? Para que fosforile proteínas y para que active o se pueda, por ejemplo, sintetizar más proteínas, para que haya una respuesta, activar canales, etc. En el caso del IP3, ¿qué cosa hace? El IP3 tiene su receptor a nivel del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, dependiendo de esto. ¿Okay? Este IP3, cuando se une a su receptor, lo que va a hacer es permitir que el calcio que está dentro del retículo endoplásmico se libere. Y esa liberación del calcio del retículo endoplásmico va a llevar a una respuesta. ¿Sí? Entonces, miren, desde aquí que llegó esta norepinefrina o cualquier estímulo y que tenga su receptor, va a desencadenar una respuesta. ¿Ok? ¿Sí? Ese también es el papel de las fosfolipasas. Esto lo vamos a ver 20.000 veces, ¿ok? 20.000 veces. Así es que vamos a ver. Ok. ¿Algo más que tengo que decir acerca de la membrana celular? Los hermanos alumnos no tendrán, ¿ok?, ninguna participación. No pasa, no tarazona, ninguna acotación. Yo tengo una pregunta del pregunta anterior. A ver. No entendí muy bien cuál es el que activaba la quinasa. Acá está el diacilglicerol. Pero aparte el IP3 activaba otra cosa. El IP3 tiene su receptor a nivel del retículo endoplásmico. Y este retículo endoplásmico va a liberar calcio. ¿Sí? Nada más. ¿Sabes? Si no interviene, se va. Profesora, el IP3 más el diacilglicerol activan al retículo endoplásmico. No, corazón. Cada uno tiene su camino diferente. ¿Sí? IP3 se va al retículo endoplásmico, retículo sarcoplásmico si estamos en un. ¿Sí? Entonces ahí tiene su receptor. Aquí no está. ¿Ok? Aquí no está, pero acá tiene su receptor.
IP3. IP3. Aquí va a unir, Ah, se ya. va a unir, y Y esto aquí lo va. que va a hacer es liberar calcio. ¿Sí? ¿Y Pero otro cuando libera? libera calcio, ¿qué cosa va a pasar? No sé, de repente va a activar la movilización de vesículas, de repente va a hacer que este calcio se una a la troponina C para que desencadene contracción. Es miles de acciones que va a tener el calcio. Y por otro lado, la ciclicerola activa el proteína quinasa C nada más. Sí. Por otro lado, activa las quinasas C, porque también hay quinasas A, que está activado por la fosfolipasa A. ¿Sí? Hay otras quinasas que son dependientes de AMP cíclico. Entonces, por eso aquí menciona las proteínas quinasas C, porque tienen otra actividad. ¿Sí? Esto va a fosforilar proteínas. Cuando hablamos de fosforilar, es que les va a dar un poquito de fósforo para que tengan energía y vamos a ver una respuesta. Por acá y acá. Solamente falta acá esta flechita. Ya, sí. ¿Sí? Gracias. Nada más. Lo que les mencionaba acerca de las proteínas, ¿ok? Su compañera mencionó en la composición de la membrana celular, ¿ok? El papel de las proteínas, ¿ok? Se habla que, ¿ok? Es bastante, ¿por qué? Porque si ustedes ven en el diseño de la membrana celular, la antigua, que era del mosaico fluido, era como si fueran como unos marshmallows ahí metidos en, como si fuera una tacita y que están como flotando algunos, los que van a pasar, ¿ok? Entonces, estas son las proteínas, ¿ven? Las proteínas. Aquí está, miren. Este ¿qué podría ser? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Qué podría ser? Recuerden, ¿ok? Si esta es una proteína que solamente está en una cara, ¿cuál podría ser? La que está acoplada, ¿se acuerdan? Esta, por lo general, si ustedes leen un poquito más, ¿ok? Su libro de fisio dice que esta proteína G se va a acoplar recién cuando utilice GTP. ¿Sí? Esta podría ser esta proteína que está acoplada. Se puede unir. Este puede ser un canal más que un receptor. ¿Sí? Miren aquí la proteína también es, ¿okay? Aquí se le está pegando. Estas bolitas, ¿qué cosa es? Esto es los carbohidratos, ¿sí? Los azúcares. ¿Sí? Lo que son en bolitas, ¿okay? Azúcares. Esto vamos a tener que, dependiendo cómo es la distribución de estas proteínas, vamos a tener proteínas solamente que están en una cara, proteínas que van a abarcar ambas caras. Ahora, hay algunas proteínas que son simples, solamente es una sola molécula. En cambio, hay algunas que tienen 4, 5, 6, dependiendo. ¿Sí? Van a formar diferentes unidades y van a formar como canales o componentes de algunos de estos transportadores. ¿Sí? ¿Nos importa saber exactamente cuáles son cuáles? No nos importa saber las funciones. ¿Sí? Ya. Esto no lo hemos asignado, pero de repente alguien me quiere mencionar algo sobre esto, sobre la distribución de los líquidos corporales, las diferencias que hay entre líquido extracelular. ¿Alguien tiene ahí? ¿Tiene el gráfico? Los que no han participado de repente pueden ver y pueden, para que no se queden sin nada. En el intracelular tenemos mayor concentración de potasio, mientras Ya. que en el extracelular es mayor sodio. Muy bien, aquí, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando vemos aquí, tenemos intracelular. ¿Cuál sería el extracelular? Intersticio con plasma. Claro. El plasma y el fluido intersticial. ¿Qué grupo estás? ¿G2? ¿G1? ¿G1? Ok, muy bien. Ok, eso tiene que quedar, ok, así. ¿Qué dijo su compañera? Este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular. Está compuesto por el plasma o líquido, ¿qué cosa? Intravascular, ¿sí? Ese es su otro nombre, ¿sí? Y el fluido intersticial, ¿sí? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden decir? Aprovechen, miren, ahí está todo libre. El potasio
La albúmina, sin miedo. La albúmina, eso ya lo tiene que saber. ¿Dónde está Ramírez? G1, G2. G1, G2, Ramírez. G2. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Ramírez? Ah, ya, sí, ya copié. Ya. Muy bien, ¿ok? Entonces, algo que está mencionando de su compañero es las diferencias que van a haber entre fluido intersticial y plasma. El plasma tiene, ¿ok?, una cantidad en comparación con el intersticial un poquito mayor de proteínas, ¿sí? Pero no es que tengan un montón, el 50%, ¿sí? ¿Qué más? Acá veo bastantes diferencias. ¿Qué más? ¿Nada más? No ven así. A ver. ¿No? A ver. Muy bien. Lo que está mencionando su compañera. Otro compuesto más, Carlita. Un compuesto más que está también en mayor proporción. ¿Eso es quién? Ah, no decían porque no tiene su nombre. Ese es bicarbonato. ¿Ok? HCO3. ¿Ok? Grado, ¿dónde está grados? Grados estables. Bien. Y quispe, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Los compuestos que están en mayor proporción en el líquido extracelular, ¿quiénes son? Obviamente sodio, ¿ok? Y con sodio siempre va a estar cloro, siempre para mantener el equilibrio, ¿ok? O la electroneutralidad. Como sodio tiene carga positiva, siempre va a ir con su amigo el cloro, que tiene carga negativa, siempre van a estar juntos. Y por ende siempre van a jalar agua. Si ustedes dejan un poquito de sal así en la mesa, en su casa, van a ver que después de un tiempo eso va a estar con agua. ¿Sí? ¿Qué más? El bicarbonato también es un componente que está en gran proporción en comparación con el intracelular. ¿Sí? Esos tres son los compuestos que están en mayor cantidad. ¿Sí? No hay que olvidar. ¿Qué más? Bastante más, ¿sabes? Ustedes han perdido sus oportunidades. Yo pasen, pero si ya les dije la semana pasada, chicos, cuando llegan tarde, abren, se meten encima, hacerlo. ¿Quién? Bueno, ya, eso lo habíamos mencionado. Como está en mayor proporción, ¿qué otra cosita hay? A ver, fíjate en el intracelular, corazón. Ya, a ver. Como mencionó su compañera, aquí tenemos el magnesio. ¿Por qué el magnesio solamente hay en el intracelular? Como lo está mencionando su compañera, es porque el magnesio es parte, ¿okay?, o es cofactor de muchas reacciones enzimáticas, por eso está dentro de la célula. ¿Ok? ¿Cuál es el apellido, señorita? Paz. Mis, ¿qué es A.org? Ácido solar. ¿Y tengo que buscar paz? G1, G2. ¿Cuál? ¿Qué es A.org? Ácidos orgánicos. ¿Ok? Cloro. Compañero menciona por qué hay ácidos orgánicos. Porque recuerden, dentro. SO4 es azúcar. ¿Ah? SO4 sulfato. Ah, esos son sulfatos. ¿Ok? ¿Sí? Componentes que tienen cosa. ¿Qué es S en la tabla periódica? ¿Sulfas? Azul. ¿Ok? Entonces, esos son componentes que son parte de algunas de las organelas, que son importantes. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la célula está ¿qué cosa? El núcleo. Dentro del núcleo, ¿quiénes están? ¿Ok?
parte del material genético, por eso es que se ve ahí gran cantidad de proteínas, ¿ok? Fosfatos, ¿ok? Sulfatos, ácidos orgánicos, ¿ok? Eso se está en mayor proporción dentro de la célula y le va a dar esa peculiaridad de tener ese potencial dentro de la membrana celular. La capa interna le va a dar esa carga negativa. Los que van a hablar de membrana celular deben mencionar eso, ¿ok? Bueno, se debe ir una partecita, ¿sí? Entonces, como estos componentes, por ejemplo, proteínas, ácidos orgánicos, el material genético, puede salir de la célula, igual que de repente el potasio, el sodio, ¿puede salir? No, pues ¿cómo va a salir si no? Porque se perdería, además son elementos muy grandes que no pueden salir, ¿sí? Eso siempre se van a quedar así, por eso es que siempre va a permanecer con esa polaridad, ¿sí? Entonces, horrible. Esto ya lo hemos visto, ¿ok? Fuerzas de Starling. El movimiento del agua dependiendo de qué compartimentos se van a comunicar. Tenemos aquí el líquido extracelular. ¿Entre ellos se van a comunicar? Claro que sí, se van a comunicar el líquido intravascular y el intersticial gracias a, ¿qué? A las fuerzas de Starling. ¿Okay? Por eso aquí nos habla que este líquido se va a poder distribuir a partir de lo que es tanto la filtración como la absorción. ¿De qué va a depender? De las fuerzas que van a ejercer tanto en el lado intravascular como en el intersticial. ¿Qué fuerzas son? Presión hidrostática, presión oncótica. ¿Okay? La diferencia que va a haber entre ellas va a determinar si va a pasar de una cavidad a otra o se va a absorber de una cavidad a otra. ¿Sí? Y la comunicación que hay entre el intracelular y el intersticial va a ser gracias a la ósmosis. ¿Ok? ¿Y por qué no se comunica el intracelular con el intravascular? ¿Por qué? Porque siempre, por lo general, ¿okay? Está el intersticial bañando a estas células. ¿Sí? Y podría ser lo mismo, ¿ok? La comunicación podría ser lo mismo por osmos. Aquí está el ejemplo que ya lo hemos visto. Ahora sí, transporte a través de la membrana. Me parece que es Basile, Palacio, Rojas, Albano y Castillo, ¿sí? ¿El transporte a través de la membrana? Ya. A ver. Cualquiera. Cañizos, asumo que es Cacha, Rodríguez, Ortega, González y Espinosa, ¿sí? Ya. Entonces, a ver. Aquí es importante, ¿sí? Ustedes me van diciendo, a ver, yo voy acá aplicando para que sus compañeros puedan digerir. Vamos a tener como un brainstorm o sea, como ustedes saben inglés, ¿ok? O con una lluvia de ideas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a trabajar ahorita, ¿ok? Intercambio a través de la membrana o transporte a través de la membrana. ¿Ok? Ok. Dígame. A ver, señor Rojas. Primero, el transporte pasivo. Para ese transporte, lo primero que no va a tener es energía, no va a necesitar energía para el transporte para pasar a la membrana. Se va a dividir en dos partes, que puede ser el transporte pasivo de difusión simple y el de difusión facilitada. El de difusión simple, como se lo comenté, no necesita energía para pasar de una membrana a otra, pero esto va a pasar de donde haya sustancias, donde haya mayor concentración a una menor concentración. Después, en la difusión facilitada, en este caso, igual, como la primera no necesita energía, pero sí va a necesitar canales o transportadores para pasar las sustancias y en este caso puede ser agua o iones positivos o iones negativos. Un ejemplo de la difusión simple puede ser cuando los capilares de los pulmones durante la respiración va a pasar el oxígeno y el dióxido de carbono va a pasar de mayor carga a casi donde haya menor carga de oxígeno para que esto sea de una forma igual. Ya. Ok, ¿alguna acotación?
¿Me podría decir que en el transporte, un ejemplo de transporte pasivo en difusión facilitada es el GLUT4, el que transporta la glucosa, un transportador, Ya. transportador de Vamos glucosa. a ver qué pasa con el grupo 4. Ya, ¿habrá algo más en pasivo? Ese movimiento a través de la membrana que no necesita energía. Ok, esto es lo que están mencionando nuevamente. Dice, no necesita energía. El transporte pasivo, ok, si dice que no necesita energía, en realidad sí necesita energía, pero no es una energía de por sí que venga como control por ATP. No es una energía, y lo voy a encontrar en los libros que dice qué cosa. Es la energía propia de la molécula, ¿ok? Es la energía cinética, ¿ok? Y esta energía cinética es propia del movimiento de estos compuestos, ¿ok? Pero cuando decimos que no necesita energía, es cuando no necesita energía como, digamos, de una fuente extra, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Que no necesita energía, sino es su propia energía, ¿no? Entonces la molécula no está así, como nosotros que estamos sentados, sino la molécula está en constante movimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, si ellos fueran todas unas moléculas, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si el señor está muy activo, pues va a chocar al señor Jean-Pierre. Este le va a pasar energía a él. Este va a moverse más, va a moverse. Al final, ¿quién se va a quedar sin energía? Alegre se va a quedar sin energía, ¿ok? Y aquí en el extremo, ella va a tener mucha más energía porque va a estar, ¿ok? Se puede decir recibiendo toda la energía de ella. ¿Por qué? Se va a transmitir de esta manera, ¿sí? Porque es la energía cinética propia de cada molécula. Entonces ella, por ejemplo, va a poder seguir difundiendo. Y eso lo vemos bastante también en los gases, las moléculas, ¿ok? Que tienen esta composición, van a estar así moviéndose. Entonces es la energía cinética propia que tienen estas moléculas, ¿sí? En hotel, ¿sí, no? He anotado grados, Espinosa y Rojas, ¿sí? Sí, Rojas, ¿no? ¿Qué más podemos decir de transporte pasivo? Algo bastante importante, además de que no necesita una energía externa, es que siempre el transporte pasivo, ¿ok?, va a tener una característica, y lo mencionó el señor Rojas, ¿ok?, pero tiene que ser parte de esta definición, ¿ok?, que siempre el transporte pasivo va, ¿cómo? ¿De dónde a dónde? Va a favor de la gradiente. Hablen con propiedad, ¿ok? Siempre va a ir a favor de la gradiente, ¿sí? Tiene que poner aquí, siempre va a ir a favor de la gradiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir a favor de la gradiente? Siempre va a ir de donde hay mayor hacia donde hay menor, ¿sí? Siempre va a tener esta distribución, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Su compañero mencionó que existen dos tipos de transportes pasivos, ¿okay? Uno que es la difusión simple, ¿okay? La difusión simple, si ustedes se dan cuenta, no va a necesitar de nadie, ¿okay? No va a necesitar de nadie para que pueda pasar. Mira aquí, como estas moléculas, ¿okay?, que no van a necesitar de nada para pasar. Ellas van a pasar solitas. ¿Por qué? Porque tienen la característica de ser pequeñas, de no tener cargas, por eso dice que son moléculas no polares, ¿ok? ¿Quiénes son principalmente? Los gases. Los gases tienen esta capacidad, ¿ok?, de difundir, ese es el término, ¿ok? Difundir. ¿Ya? Un momentito. Ahora, tenemos ahí un ejemplo, tenemos otro ejemplo más. A ver, piensen. Otro ejemplo más. Un segundo. Otro ejemplo, después de lo que sería el biólogo. ¿Qué cosa más podría difundir? Me mencionó en el biólogo que puede difundir.
Dióxido de carbono. Dióxido de carbono también, ¿ok? Ambos, ¿ok? Ambos van a difundir a través de la membrana del alveolo. La membrana del alveolo es como si fuera, ¿ok? Vamos a tener, ¿ok? Aquí el alveolo, vamos a poner así, que ese es el alveolo, ¿ok? Y recuerden que los alveolos, los bronquios, los alveolos que están, ¿por quién están circundados? Por lo que son los vasos, ¿ok? Sanguíneos, son capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, cuando ingresa aire, ¿ok? La presión aquí de oxígeno va a ser mayor, va a haber una presión parcial de oxígeno aproximadamente de 100. Mientras que la presión parcial aquí, ¿ok? De oxígeno va a ser menor. Me parece que es algo de 40, ¿ya? Milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, me dice que es a favor de la gradiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este oxígeno va a pasar, la membrana del alveolo difundirá a través de esta membrana, ¿ok? De este espacio que hay entre ellos, no es tan grande, yo lo he dibujado más grande, ¿ok? Y logrará pasar esta membrana de aquí también, porque acá están pasando dos tipos de membrana, tanto del alveolo como del capilar, ¿sí? ¿Y qué pasa con el CO2? El CO2 en la parte, ¿ok? Que está viniendo del corazón izquierdo, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué está pasando? Este tiene mayor presión, algo de 40, ¿ok? 45, y aquí va a tener una presión menor, pero la presión que va a tener aquí va a ser algo de 40, ¿ok? Va a pasar de aquí hacia aquí, ¿sí? A favor de la gradiente. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que la diferencia, primero que entre oxígeno, ¿ok? La diferencia es primero de 100 a 40 y de CO2 es de 45 a 40. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay mayor diferencia. Por ende, este pase va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? A mayor gradiente, mayor diferencia, más rápido es el paso. A menor gradiente, menor diferencia, va a ser un poquito más lento. ¿Sí? Y esto, ¿cuándo va a parar? Cuando esto se equilibra. Cuando está 100, ya no hay diferencia y ya no va a pasar. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, sí, a nivel del alveolo, ¿ok? A nivel de lo que serían los capilares. ¿Sí? Ahí es el ejemplo. En difusión simple, va a favor de la gradiente, la velocidad está relacionada con ¿qué? Con la gradiente o la saturación que va a haber. A mayor diferencia, más rapidez. A medida que la gradiente se va haciendo menor, esa rapidez se va haciendo más lenta hasta que se pueda igualar. ¿Sí? ¿Esto es saturable? Sí, es saturable. La difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada? Que va a tener alguien que la ayude, como dice su compañera, ¿no? Va a tener alguien que le facilite esa difusión. Posiblemente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Estas moléculas van a tener, ¿ok? Cierta carga, ¿ok? Que no les va a permitir, porque son moléculas un poquito más grandes, ¿sí? Entonces va a necesitar de alguien. Entonces, ¿qué compuesto está en mayor proporción en la membrana celular? Son las proteínas. Entonces, estas proteínas van a fungir ¿de qué? De ayudadores. ¿Estos ayudadores quiénes pueden ser? Los transportadores. ¿Ok? O también su compañera me dice, también hay canales. Sí. ¿Ok? También pueden ser canales. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Dos tipos diferentes. ¿Sí? Transportadores y canales son diferentes. Y ahorita vamos a ver. ¿Ambos son proteínas? Sí, ambos son proteínas. ¿Va a pasar a favor de la gradiente? También va a pasar a favor de la gradiente. Solamente que necesita a ellos dos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Entre canales y transportadores. A ver.
bien, la primera parte, señorita Rodríguez, muy bien. ¿Okay? Los canales, como dice su nombre, son canales. ¿Okay? Las proteínas van a estar dispuestas, ¿okay?, en así subunidades que van a permitir su paso. ¿Okay? Bueno, este es un dibujo. Entonces, por aquí va a haber un huequito y por aquí va a pasar. ¿Sí? ¿Okay? Digamos que hay un huequito. ¿Sí? Es un canal, es así. Es un canal, este huequito, por aquí va a pasar. ¿Sí? Este canal que va a pasar va a estar cerrado algunas veces, va a estar abierto. Cerrado, abierto. ¿Sí? ¿De qué va a depender que esté cerrado o abierto? De quién lo vaya a estimular a que sea. ¿Sí? Estos canales pueden ser algunos canales que se van a abrir. ¿Por qué? Porque van a captar voltaje, por ejemplo. O algunos que van a captar la presencia de algún elemento que se les conoce como ligandos. ¿Sí? Entonces, tanto los ligandos o de repente el voltaje son como la llavecita que va a abrir este canal. ¿Sí? Entonces, estos canales son estos, ¿sí? Abre y cierra, abre y cierra. ¿Qué cosa va a pasar? Solamente ellos se abren y se cierran, nada más. Tienen compuertas de apertura, de cerrada y algunos de inhibición. ¿Ok? Pero en realidad ellos no sufren cambios. ¿Ok? Están así, siempre son canales. En cambio, los transportadores sí sufren cambios. ¿Por qué? Los transportadores por lo general van a tener, ¿okay?, como una parte, como un dominio extracelular. Entonces están ahí esperando, ahí, llega la molécula. Una vez que llega la molécula, este transportador va a cambiar de forma para que salga por el otro lado. Entonces, el transportador, ¿qué va a sufrir? Cambios conformacionales cuando llega la molécula. ¿Sí? Está en una forma, cuando llega, se cambia y deja pasar. ¿Sí? Ejemplo de esto es el GLUT. ¿Ok? El GLUT va a sufrir cambios conformacionales. ¿Qué dice? Sí. Sí. ¿Ok? Estos GLUTs ustedes van a revisar y van a sufrir cambios. ¿Qué tenemos como canales? Tenemos un montón de canales. ¿Ok? Un agua. Por ejemplo, tenemos las acuaporinas. Esas no se pueden olvidar. ¿Qué cosas son? Poros, por donde pasa ¿qué cosa? Agua, ¿no? Entonces es algo, ¿no? Ya tienen un ejemplo, acuaporinas. Las acuaporinas, ¿dónde estarán? Ahí ya viene otra cosa, ¿no? ¿Dónde estarán las acuaporinas? Ya llevaron, deben más o menos recordarse dónde habrá acuaporinas. Riñones, uno de ellos, ¿ok? ¿En qué parte de los riñones? En el peor. Por ejemplo, va a haber a nivel de lo que es el glomérulo, digamos, pero específicamente, ¿ok?, en lo que sería el túbulo, túbulo contorneado proximal, ¿sí? También hay a nivel de Lassa de Henle, también hay, ¿ok? También hay el túbulo colector, también hay. Acuaporinas hay un montón, ¿sí? Acuaporina 1, 2, 3, 4, 5, creo que ya hasta el 7, no voy a ver, ¿sí? ¿Cuántas acuaporinas hay? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Dónde más habrá acuaporinas? Todo lugar donde pueda haber transporte de agua. Y el transporte de agua está, por lo general, es bastante. Por ejemplo, en los glóbulos rojos también hay acuaporinas. ¿Sí? Pues también hay. ¿Sí? Entonces acá tenía que poner, ¿qué cosa? Los ejemplos y dónde hay. Por ejemplo, ¿dónde hay GLUT4? O uno más fácil. ¿Dónde hay GLUT4, Alejandro? ¿Tú qué has buscado? No me acuerdo. ¿Ok? Los GLUTs hay del 1 al 15, me parece. ¿Sí? No recuerdo. Y los GLUTs, recuerden, ¿para qué sirven? ¿Qué son los GLUTs? Son los transportadores de glucosa. ¿Ok? Transportadores de glucosa. Si hay transportadores de glucosa, ¿dónde necesitaremos glucosa? ¿En qué células necesitaremos glucosa? Casi todos, ¿ok? Las células. Sin embargo, hay GLUTs, como les dije, del 1 al 15, y dependiendo del órgano, estos GLUTs se van a distribuir, ¿sí? Entonces, tengan ahí, busquen, por ejemplo, dónde está GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3. Hay algunos GLUTs que están a nivel, por ejemplo, de tejido nervioso. Hay algunos, por ejemplo, como GLUT 2, está bastante distribuido a nivel de tracto digestivo, a nivel de intestino delgado. Hay un montón de GLUT. ¿Ok? Este GLUT
2, por ejemplo, no solamente va a transportar glucosa, sino va a transportar también fructosa, ¿ok? Ambos. Incluso todos los azúcares va a poder, ¿ya? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos ejemplos, canales. A ver, transporte activo. ¿Quién me puede hablar de transporte activo? A ver, señor Iber. Existe el transporte activo primario y secundario. El transporte activo primario es la concentración de moléculas o iones de menor concentración a mayor concentración, va en contra de la gradiente de concentración. Y el transporte activo secundario existe el sinporte y el antiporte. El sinporte va en la misma dirección y el antiporte va en contrario a la dirección. Y existe ejemplos del antiporte que sería el sodio con el calcio y el sinporte sería el sodio con el potasio. Ya. Ok, lo que está mencionando su compañera, ok, es una de las clasificaciones que va a haber para el transporte, ok, de iones o de moléculas a través de la membrana. Uno de los que estamos trabajando nosotros es a través de el mecanismo que van a usar para transportar, ok, y habíamos visto que puede haber transporte pasivo y activo dependiendo del tipo de la fuente de energía que van a utilizar. Si es una energía propia como la cinética o es una energía externa como el ATP que ha mencionado aquí que se va a utilizar en transporte activo. En realidad es el ATP, ¿okay? Tanto en el primario, secundario y en el terciario. Solamente que en el primario, ¿okay? Solamente que en el primario se usa directamente el ATP. En el secundario se utiliza como consecuencia de que este primario lo utilizaba. Y el terciario como consecuencia de este secundario que usó del primario. Esa es la definición que ustedes van a encontrar para transporte. El terciario también existe, ¿ok? No está muy escrito, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver. Ese es un tipo de clasificación. Otro tipo de clasificación es la dirección y la cantidad de moléculas que va a transportar, ¿sí? A través de lo que serían, ¿ok?, las proteínas. En este caso estamos hablando ya no de difusión simple, sino estamos hablando a partir de difusión facilitada, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos aquel transporte que solamente va a transportar una molécula, ¿ok? Miren, sí. Eso se llama uniporte o uniporte, ¿ok? De uniporte, porque solamente está aportando uno. Puede ser del extra al intra o del intra al extra, ¿sí? ¿Ya? Solamente una dirección. Tenemos luego el transporte que va a llevar dos moléculas, ¿ok? Eso se le llama cotransporte 2. Ahora, ¿ambas moléculas pueden ir en la misma dirección? Sí. ¿Ok? Si van en la misma dirección, ¿cómo se llama? Sinporte. ¿Ok? Si van en direcciones contrarias, se le llama antiporte. ¿Sí? Entonces, ese término vamos a hablarlo sí, ¿ok? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Sí? A ver, en difusión facilitada, ¿qué tipo de transporte sería? Según la cantidad y la dirección que van a seguir las moléculas. Uniforme. Uniporte. ¿Ok? Uniporte. ¿Sí? Uniporte. Ahora, vamos a tener aquí el transporte activo, vamos a tener, lo que mencionó su compañera, vamos a ver en algunos casos, por ejemplo, vamos a ver lo que es sinporte. Sinporte, por ejemplo, va a ser cuando se dé el ingreso de dos moléculas a la vez. Por ejemplo, glucosa y sodio. Siempre, glucosa y sodio. ¿Sí? Cuando van a ir, ¿ok?, una para adentro y otra para afuera, ¿cuál sería? Ya, pero ¿qué ejemplo? A ver, ya hemos hablado. Bomba de sodio y potasio es de pH. ¿Sí? Entonces, eso hay que recordar. Solamente la señorita Ivette ha hablado. ¿Nadie más tiene alguna acotación? Dice A ver. que en el transporte activo primario hay varias, o sea, existe también
la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿Ya? que se encarga de hidrolizar el ATP, y esa energía que es hidrolizada hace de que salgan 3 moléculas de sodio hacia afuera y ingresen 2 moléculas de potasio hacia adentro. Ok. Y de esa forma hace de que mantenga, de que como ingresa cargas positivas, más cargas positivas, y bota o sea, expulsa dos cargas positivas hacia afuera, entonces hay más cargas positivas hacia adentro y hace de que se... Negativas. ¿Mm? Las negativas quedan adentro. Sí, y hace de que creo que hay una homeostasis. Claro, eso hace, la bomba de sodio y potasio ATPA se permite el mantenimiento, ¿ok?, de lo que conocemos como el potencial de membrana, ¿ok? Contribuye incluso con 1 o 2 milivoltios en lo que es la membrana, lo que sea la membrana del reposo, ¿ok? Muy bien lo que menciona, ¿ok?, Alejandro. Hay que recordar, de repente les puede parecer, ¿y cómo voy a recordar cuánto de sodio y cuánto de potasio? Coloca. Tenemos que recordar, ¿okay?, que cuando hablamos de transporte activo va a ser todo lo contrario al transporte pasivo, ¿okay? Primero, que va a utilizar una fuente externa que va a ser este ATP, digamos externa porque no es propia de él, ¿sí? No es propia de la molécula, ¿sí? Tómenla por ahí, no es una externa del exterior, ¿okay? Es propio de ellos, ¿sí? No es de ellos. Entonces, ¿qué otra diferencia vamos a tener? Que siempre va a ir, ¿qué cosa? En contra de la gradiente. Siempre va a ir en contra de la gradiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Contra de la gradiente. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde a dónde va a ir? Ascendente. Contra de la gradiente. ¿Ok? Entonces va a ir siempre desde 1 de menor hacia 1, ¿ok?, ¿sí? ¿Para qué hemos visto hace un momento la concentración de solutos en el líquido intra y extracelular? Para saber el tipo de moléculas o cómo van a ir moviéndose, ¿ok? Entonces, esta es la bomba de sodio y potasio ATPA. Usted dice, no, no me acuerdo cómo era. ¿Cuál era el 3, cuál era el 2, cuál era el... no me acuerdo. Entonces, ¿qué cosa tiene que aplicar? Solamente sus conocimientos básicos que tiene. Entonces, si esto es transporte activo, ¿ok?, y va en contra de la gradiente, ¿quién va a salir? Sodio. ¿Quién va a salir? Sodio. Siempre va a salir sodio. ¿Por qué? Sodio. Porque en el intra está acá, en el intra. Entonces siempre, ¿ok?, va a salir sodio. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de su gradiente. Sabemos que aquí la concentración de sodio es mayor en el extra, ¿sí? Por eso el sodio siempre va a salir, está yendo en contra de su gradiente, ¿ok? En contra. ¿Cuánto sale? 3. 2, 3, ¿sí? Además que siempre va a tener una afinidad mayor por el sodio, porque siempre la bomba de sodio y potasio ATPasa siempre está abierta hacia el intracelular, siempre está abierta, ¿eh? Siempre está abierta y es el intracelular, capta sodio, el cambio y lo suelta, ¿ok? Luego agarra potasio y otra vez, siempre está abierto al intracelular. Y como está en contra de su gradiente, ¿qué va a hacer? Va a meter cosa potasio. ¿Por qué? Porque potasio siempre está en mayor concentración en el núcleo. ¿Cuántas meterá? 2 de potasio. ¿Ya? Ahora usted dirá, ¿pero por qué? Porque miren, saca 3 cargas y devuelve 2. ¿Sí? Siempre va a ir a favor del potasio. ¿Sí? Ahora, este es un ejemplo. ¿Dónde tenemos bomba de sodio y potasio ATPasa? En las membranas, en todas las membranas. En todas las membranas. ¿Por qué? Porque está produciendo, está contribuyendo con qué? Con el potencial de membrana. ¿Sí? No se olviden, todas las membranas van a tener su bomba de sodio y potasio ATPasa.
¿Cuánta bomba es de 3 CTPS? Ya eso va a depender de la vida de cada. ¿Qué otro ejemplo de transporte activo tenemos? La bomba de calcio ATPasa. Bomba de calcio ATPasa. ¿Dónde está la bomba de calcio En ATPasa? el retículo sarcoplásmico y en el endoplasma. Retículo endoplásmico. ¿Para qué sirve? Ah, expulsa. Expulsa. A ver, primero, cuando no sepan, recuerden, piensen, ¿ok? Estás hablando de la bomba de calcio, entonces tiene que ser algo similar a esto. Entonces va a ser una bomba, ¿ok? Aquí va a estar. Lo que va a ser algo con el calcio. No sé si lo va a sacar o lo va a devolver, ¿ok? Esto es supuestamente el retículo, ¿ok? Endoplasmico sarcoplásmico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Esto es el intracelular, ¿sí? Esto es el interior del retículo, ¿sí? Ahora, ¿cómo está el calcio en el intracelular? ¿Mayor o menor? ¿Cuánto calcio hay en el intra? ¿Dónde había más cantidad de calcio? ¿Dónde? Menor. En el extra. Siempre va a haber mayor cantidad en el extra. Poquitito, pero va a haber. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, en el intra debe quedar poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir en contra de su gradiente porque es activo. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Siempre la bomba va a hacer que ingrese el calcio al interior del organelo, ¿ok? Va a hacer que ingrese. No se olviden. Le expulsa, bueno. No expulsa del intra al extra el calcio. La bomba Pero si me estás diciendo que está en el retículo endoplásmico, ¿cómo lo va a botar al extra? No podría. O sea, imagínate, tenemos la célula y en la célula tenemos el retículo. ¿Ok? Esta es la célula, ponemos una célula, ¿ya? Y aquí está el retículo endoplásmico. ¿Cómo va a la bomba? No entiendo cómo podría, ¿ok?, botarlo hacia afuera si es que tenemos aquí, o hace que ingrese si aquí está la bomba. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer la bomba es solamente o sacarlo, ¿ok?, o meter calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Cualquiera de esas dos cosas tiene que hacer. ¿Sí? Pero, ¿ok?, como sabemos que aquí debe haber, ¿ok?, menos, ¿qué cosa va a hacer? Siempre va a meter. Debe recordar contracción. Para que se relaje, que habíamos dicho, el calcio tiene que volver a su lugar de origen. Y el calcio es de aquí, del retículo. Por eso es que el calcio va a ingresar. ¿Sí? El calcio va a ingresar. Y aquí se va a guardar. Usted dice, esta es parte del retículo, esta es parte del intracelular. Sí, pero acá no se guarda como calcio iónico. Este Ca2 más significa calcio iónico. Aquí, cuando ingresa el calcio, va a haber una proteína que lo va a atrapar y ya no va a ser como calcio, ¿ok?, iónico. ¿Sí? De la calcio cuestión. De la manera como va a no ser calcio iónico. ¿Y eso tiene relación con el IP3? Claro. Aquí, en el retículo endoplasmático, está su receptor para IP3. Cuando IP3, ¿ok?, se une, esto lo que va a hacer es avisarle, ¿ok?, al interior de que necesita que salga el calcio. Entonces, por este canal, que puede ser el R, lo que va a hacer es este calcio se va a liberar de la calcepoestrina y saldrá. ¿Okay? Son diferentes. Este es un receptor, es una bomba. ¿Sí? Entonces, el calcio siempre va a ingresar al retículo, ¿ok?, endoplasmático. Ahora, hay otros tipos de bombas también en la membrana, también hay. ¿Sí? Hay otras bombas también. Me dice, el retículo sarcoplásmico es el medio intracelular. Claro, está en el intra. Hay otros, esto por ejemplo se daría en el músculo esquelético, ¿ya? Retículo sarcoplásmico. En el músculo liso, ¿ok? Recuerden que del músculo liso, ¿qué cosa tenemos? En el músculo liso el aporte de calcio también viene del extra. Entonces no necesitamos solamente devolver el calcio aquí. En el liso también tenemos una bomba que va a hacer que salga calcio. ¿Ok?
¿ok? Que salga calcio. Eso de repente también lo han leído, ¿sí? Pero si me dicen que la bomba está dentro del retículo sarcoplásmico, no podría sacarlo al extra, ¿sí? Más o menos tienen una idea, ¿no? Entonces tienen que recordar un poco de biología, la célula, las organelas, ¿sí? Van a encontrar, ¿ok? Cuando hablamos de contracción del músculo liso, lo que les estoy mencionando, de esta bomba que también va a sacar el calcio, ¿ok? Fuera de la célula, porque en el liso sí hay aporte de calcio del extracelular, ¿sí? Esta sí va a sacar, ¿ok? Del intra al extra, ¿sí? La bomba, pero en el músculo liso, y esa bomba está en la membrana celular del músculo liso, ¿sí? No en el retículo endoplásmico sarcoplásmico, ¿sí? ¿Está bien? Pero el calcio hay mayor concentración en el extra. Claro. Por eso que van a entrar su ahí. ¿Ya? Supuestamente, ¿ok? Si comparamos aquí y aquí, ¿dónde debería haber mayor cantidad de calcio? Afuera, Entre en el extra. aquí en el intracelular y en el interior, por ejemplo, el retículo endoplásmico sarcoplásmico, para que sea una bomba. En el extra. No. Ya no hablemos del extra. El extra está afuera. En el intracelular o en el interior del organelo. En el intra. ¿Dónde debería haber más calcio para que sea en contra de la gradiente? En el intra. En el Intra. intra. Claro. Tiene que ir, recuerden, si fuera en el. Tenemos aquí, ¿ok? Es esto, ¿eh? ¿Ya? Aquí ya sabemos, pongámosle, ¿cuánto hay de calcio? Pongámosle que hay, no sé, 10 milimol de calcio, ¿sí? Aquí tenemos, ¿cuánto? Ok, acá estoy poquito, ¿ya? No, nada, 2 milimol de calcio, ¿ya? Aquí tenemos, habíamos dicho que aquí hay bombas, también aquí hay una bomba de calcio también. Pues, ¿qué va a hacer? También lo va a sacar en contra de su ¿sí? ¿Sí? Aquí, esta bomba lo que está haciendo es meterlo, ¿sí? Aquí tenemos, incluso que hay más transportadores de calcio. Cuando hablamos de músculo liso, mejor no lo ponemos acá porque este es el músculo esquelético, ¿ya? El músculo esquelético, aquí tenemos esto. Aquí, recuerden cómo va a ser, qué cosa va a haber aquí. Aquí hay una proteína y acá hay calcio pegadito, pero el calcio como no iónico. ¿Okay? Entonces, aquí ¿cuánto habrá de calcio supuestamente iónico? ¿Habrá o no habrá? ¿Qué dice? Para que sea transporte de tipo activo. ¿Transporte de tipo activo va de mayor a menor? ¿O de menor? De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces aquí, ¿qué habría? Menos calcio. Aquí, si va de menor a mayor. Si acá hay 2, acá debería haber más de 2 o menos de 2. ¿Más de 2? Más calcio. Claro, Más claro, calcio. porque está yendo, ¿qué cosa? De menor a mayor. ¿Sí? De menor a mayor. Es el retículo sarcoplásmico. Claro, para que sea transporte activo. ¿Sí? Para que sea transporte activo. Estamos siguiendo eso, de menor a mayor. ¿Sí? Luego esto se va a unir con la calcipostina y ya no va a haber calcio. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Otro ejemplo de bomba o transporte activo primario. Hidrógeno, potasio, TPase también. Pues no vale que lean. Ahí está acá. Ya tenía que haber venido leyendo. La bomba de protones o la bomba de hidrogeniones que hay a nivel del estómago. ¿Okay? ¿Qué cosa hace esa bomba? Saca hidrogeniones y mete potasio. ¿Sí? ¿Al interior de qué? De la célula parietal. ¿Sí? Les voy a pedir ejemplos. Sí, les voy a pedir ejemplos. Sí, les voy a pedir qué cosa va a hacer cada uno de estos
Acá tenemos, ¿qué cosa? Los clásicos SGLT, ¿sí? Transportadores de sodio y de glucosa. ¿Qué cosa hace SGLT? Va a hacer que ingrese, ¿ok?, tanto sodio como glucosa al interior de la célula. Pero este sodio es aquel que ha salido de acá, ¿ok? Entonces, este sodio es el que va a permitir que ingrese también glucosa, por eso que se llama secundario. Está utilizando, ¿ok?, esta gradiente que ha formado el transporte activo primario sacando sodio y le va a servir aquí para poder, ¿ok?, meter ahora glucosa. Transporte activo. Con sodio también, con un poco de sodio. Claro. ¿Qué dije? Sodio y glucosa, ¿sí? Entonces, miren, esto causa ¿qué cosa? Que salga sodio, ¿sí? Ahí lo dejamos. Ingresó su glucosa y quedó. Este sodio que ya está en mayor, ¿ok?, concentración en el extra, aquí está. Entonces va a tomar a ese sodio, va a aprovechar la fuerza, ¿ok?, la concentración de este sodio para que junto con la glucosa pueda ingresar, ¿sí? Ingresa aquí sodio y otra vez lo saca la bomba, ¿sí? Esa bomba otra vez generó gradiente, utiliza y lo saca, se utiliza, saca, ¿sí? Por eso se llama secundario. ¿Qué otros ejemplos vamos a tener? El cotransporte también, por ejemplo, la mayoría de veces es con sodio, ¿sí? El transporte de, por ejemplo, aminoácidos, péptidos, también está relacionado con este cotransporte. Y un terciario es aquel que va a permitir el transporte de algunas moléculas, por ejemplo, se habla de hidrogeniones o de bicarbonatos, gracias a ¿qué? A este transporte activo secundario, ¿ok? Y como estoy usando la energía que se utilizó aquí de ATP, pues se llama terciario. Este lo utilizó primero, este lo utilizó a consecuencia de este primero y este a consecuencia de este, por eso es terciario. No se habla mucho, pero sí lo vamos a ver de repente en la parte del digestivo, ¿sí? No vamos a encontrar de repente mucho en la literatura de esto, ¿o sí? ¿Había en el libro, no? ¿Terciario? Entonces lo dejamos estos secundarios, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ves? Todavía no, ¿no? ¿Hola? 8:40 ya, ¿no? Ya nos toca, ya. Vamos entonces